Bueno, aquí lo están ustedes leyendo en la diapositiva. Y la dimensión metodológica es fundamental porque la dimensión metodológica, que en la educación tradicional a veces se separa y cobra autonomía, cobra autonomía en las didácticas, es, debe ser pensada desde esta pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Qué técnicas, métodos y estrategias de enseñanza elaborar y utilizar para conseguir que los alumnos logren convertirse en verdaderos sujetos de conocimiento? Superando así ese rol pasivo que la educación tradicional le otorga, ¿no? El rol pasivo de receptores de datos, porque no de conocimiento, sino de datos que le transfieren los docentes. Y entonces aparece la necesidad otra vez de poner en acto la intencionalidad de ser coherente con las otras dimensiones. Los métodos son instrumentos al servicio de los fines y objetivos de la educación que hayamos adoptado. No lo podemos pensar separadamente, no lo podemos pensar en términos de didáctica innovadora que nosotros incorporamos, sino que tienen que surgir de nuestros objetivos. ¿eh? Entonces, no podemos concebir la dimensión metodológica como algo autónomo o que puede aplicarse con prescindencia de las otras dimensiones. Y doy un ejemplo. Los métodos no son neutros. Freire va a decir, los métodos siempre tienen un trasfondo ideológico. Dado un método, una forma técnica, esa técnica tiene un trasfondo ideológico. El ejemplo que yo les doy es que en las metodologías de evaluación, por ejemplo, que es muy difundido y que prácticamente se realiza en todas partes, sigue haciendo en universidades, inclusive en todos lados, la evaluación en la que se les prohíbe a los alumnos la consulta de los materiales de estudio, en donde se revela una concepción pedagógica bancaria. ¿Por qué? Porque se está apelando a la memorización y no a la tarea de construcción de conocimiento. Y aquí el trasfondo ideológico, el error metodológico, ¿no? Es decir, este tipo de evaluación responde a una concepción, responde a una concepción tradicional de la educación, a la concepción bancaria. En realidad no es un error, sino la consecuencia de determinada concepción teórico-ideológica. Por eso los errores metodológicos siempre tienen un trasfondo ideológico. Y ahora las 10 tesis que traté de resumir, 10 tesis, por ahí podría haber alguna más. Me parece que aquí están las principales, Paulo Freire. Bueno, ya lo hablamos como algo fundamental, el sueño. Si no hay sueño, no hay ningún tipo de posibilidad de transformar nada. No hay utopía, no hay transformación, porque es el motor de la transformación. La transformación del mundo como objetivo primordial de la educación, digamos, es lo central, ¿no? Después ustedes me van a preguntar, ¿y cómo hago si soy profesor de una materia técnica? Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre instruir y educar y vamos a decir que la instrucción debe entenderse en el marco de la educación. Pero no puedo desarrollar ahora ese tema porque no tengo el tiempo que necesitaría. La sustantividad democrática como principal fundamento de su posicionamiento político. Freire está posicionado políticamente en esta idea y esta idea lo llevó a criticar los dos modelos, el modelo neoliberal y también el modelo de socialismos reales. La imposibilidad de la neutralidad en educación, ¿no? Que es el concepto de politicidad de la educación. La educación entendida como factor interviniente. La educación no lo puede todo, pero puede algo. No es el factor determinante del cambio, es un factor interviniente entre otros. Esto tiene connotaciones importantes en la crítica del educacionismo. El carácter abierto de la historia, la concepción abierta de la historia que tiene Freire, en la cual le atribuye un papel decisivo a la subjetividad, ¿no? Esta es la famosa frase que les señalaba, el mundo no es, el mundo está siendo. La educación entendida como un acto de conocimiento, el conocimiento no se transmite, se construye,
Y esto es el carácter nociológico de la educación. La lectura del mundo precediendo a la lectura de la palabra. Esto es un llamado a la necesidad de unir teoría y práctica. Es decir, la imposibilidad de una rica y buena lectura del mundo, de la palabra, si no hay una buena lectura del mundo. Y cómo la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. El carácter directivo de la educación, que también en Freire se tergiversó, porque muchas críticas totalmente infundadas, críticas sin ningún fundamento, que decían o dicen que Freire pone en igualdad de condiciones y que el educando es igual al educador. No, hay roles distintos, porque la educación es directiva. Educar viene de educare, es un concepto latino que significa conducir, pero es una conducción sustantivamente democrática, es un liderazgo democrático. Hay autoridad, pero no autoritarismo. Se termina la autoridad y se termina la democracia cuando aparece el autoritarismo. En la propuesta de Freire no hay autoritarismo, pero sí hay conducción y hay directividad. Bien. Vamos a las preguntas, porque acá tenemos, creo, bueno, hemos expuesto, no digo todos los fundamentos, pero creo haber explicado sobre lo más esencial de la propuesta de Freire. Bien, me gustaría ahora empezar a ver las preguntas. La frase de Freire da lugar al ejemplo clásico de la sociedad regida por el mercado, necesita profesionales. No entiendo la pregunta. Lo nombra a Vygotsky Freire, pero no lo trabaja. Yo he leído toda la obra Freire y lo nombra, pero no trabaja pensamiento Vygotsky. ¿Qué intersticio del modelo de formar tomaría para transformarlo? Sí, ¿qué intersticio? Yo creo que es la educación básica y la educación secundaria. Es el lugar más fuertemente tradicional.